Cuando volvemos a revisar las imágenes, confirmamos que el guión ha sido interpretado al pie de la letra. No hay mejor referente para la comparación que el asalto al Capitolio de Washington en enero de 2021 por los fanáticos de Trump. Ahora solo cambió el escenario y los actores. Atemos cabos. Pues bien, Lula toma posesión, pero Bolsonaro no entrega la banda presidencial y los fascistas interpretaron la lección. Recordemos que a Bolsonaro se le llegó a decir el Trump de Sudamérica y dejar el poder no era su plan. Hoy la historia recoge otro episodio fascista, un golpe bajo a Lula, a la democracia brasileña. Y nos preguntamos, ¿dónde está Donald Trump? ¿Dónde está Bolsonaro? Estamos en Detrás de la Razón por Hispan TV y vamos detrás de la razón en directo hasta Brasil para actualizarnos sobre los últimos detalles con Andrés Salari, nuestro corresponsal en el lugar de los hechos. El domingo, miles de simpatizantes del exmandatario ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, atacaron edificios oficiales en la capital, provocando severos destrozos. Invadieron durante casi 4 horas las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Rechazaron el resultado de las elecciones presidenciales del 30 de octubre, en las que venció Luiz Inácio Lula da Silva, exigiendo una intervención militar para sacar del poder al izquierdista. Nós não acreditamos que esse processo foi democrático. Existem vários indícios de que houve fraude, houve corrupção. Finalmente, los agentes antidisturbios intervinieron para controlar la situación. Los incidentes recordaron los ataques del Capitolio de Estados Unidos hace 2 años, llevados a cabo por simpatizantes del entonces presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro. El lunes, unos 1.500 bolsonaristas radicales fueron arrestados en el campamento formado desde hace meses ante el cuartel general del ejército en Brasilia. Al respecto, el presidente de Brasil afirmó que las personas que asaltaron las instituciones del país solo buscaban un golpe de Estado. En este sentido, Lula expresó su compromiso con el reforzamiento de la defensa del sistema democrático del país. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque ela é a única chance da gente garantir esse povo, humilde que vive na periferia do meio da rua, consiga o direito de comer 3 vezes ao dia ou consiga o direito de trabalhar. En una reunión con 23 de los 27 gobernadores, el mandatario prometió seguir trabajando para cambiar la situación del país. Eu quero entregar esse país para vocês pouco melhor, ou muito melhor, do que o país que eu recebi, e para a democracia muito mais consolidada. En las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia se realizaron diferentes congregaciones para defender la democracia y exigir un castigo a los que atacaron las sedes del poder público. Foram atos golpistas, né? E eu espero o rigor da lei para todos eles, sem dúvida nenhuma. É o que eu estou esperando e venho aqui para lutar por isso. Tem que defender a democracia e tem que mostrar que fascista não se cria nesse país. A gente não vai deixar o fascismo vencer mais. Acabou. Agora é democracia, é Lula, é poder popular. Los actos en la capital brasileña fueron condenados al unísono por la comunidad internacional. Países como Estados Unidos, Venezuela, México, Chile, Cuba y Colombia, entre otros, mostraron su apoyo al presidente Lula y a las instituciones constitucionales del gigante sudamericano. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas. Esta situación es preocupante para nuestros países. Buscaremos con urgencia la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de que el resto de los países de la región se pronuncien al respecto. Así las cosas por Brasil. Son las 9:35 de la noche en Teherán, las 3:05 de la tarde en Brasil. Ahí está Andrés Salari. ¿Qué tal, compañero? Hola, ¿cómo están?
Un gran saludo desde acá, desde Brasil. Ponnos al corriente de los últimos hechos, de los últimos acontecimientos. ¿Cómo ha transcurrido esta jornada de martes? Bueno, creo que estamos en una situación de mucha tensión y que está en pleno desarrollo, ¿no? Esta mañana, hace un par de horas, Lula tuvo diferentes reuniones personales con los gobernadores, está tratando de ampliar la alianza de gobierno y la situación de tensión que se vivió el domingo se detuvo, lógicamente, pero no la situación de tensión política y social en otras esferas. Por ejemplo, la última noticia hace un par de horas es que fueron derrumbadas 3 torres eléctricas en el sur del país. Esto configura una nueva situación. Yo no quisiera ser demasiado alarmista, pero tampoco ingenuo en decir que la crisis ya pasó porque las personas que se movilizaron de manera golpista el domingo fueron detenidas. Porque si tenemos un nivel de atentados como el derrumbamiento de 3 torres de energía, esto habla de un nivel de organización diferente y sin embargo no quisiera decir que esto configura un ataque masivo, pero sí hay que prestarle atención porque lo que sucedió el domingo y la detención de esos seguidores de Bolsonaro que atacaron las instituciones estatales no significa que el bolsonarismo ha sido derrotado. Ayer estuve en las manifestaciones de apoyo a la democracia y en estos sectores sí hay una gran indignación por lo que pasó. ¿Por qué? Porque la voluntad de la mayoría no está siendo respetada. Entonces hay un país muy quebrado entre quienes defienden la democracia y quienes todavía evidentemente están alistados detrás de una intentona golpista. Y no está muy en claro qué está sucediendo dentro de las Fuerzas Armadas. Y esto también hay que prestarle atención, dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la policía, porque también hay una orden para desalojar a los acampados frente a los cuarteles militares y en algunos lugares, en la mayoría se cumplen, pero en otros todavía no. Entonces, esta situación está en pleno desarrollo. Creo que el contexto que ustedes armaron al inicio del programa es muy correcto, que es muy importante la reacción de la comunidad internacional y que tenemos que seguir pendientes de lo que sucede aquí en la principal democracia suramericana. Gracias, Andrés. Andrés Salari desde Brasil, reportándonos en directo sobre los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el gigante sudamericano. Las noticias son alarmantes y las vamos a analizar a continuación aquí en nuestro programa Detrás de la Razón. Quiero conversar con la analista internacional y directora de la revista digital La Comuna, que está en Sevilla. Ella es Carmen Parejo Rendón, quien se dispone a dialogar con nuestra cadena y con el programa Detrás de la Razón. Hoy, como han visto ustedes, con un formato especial, atendiendo a la magnitud de estos acontecimientos. ¿Qué tal estás, Carmen? Muy bien, un saludo. Espero hayas escuchado el informe de nuestro corresponsal en directo y también, bueno, de toda la información que había preparado el equipo de Detrás de la Razón para introducir el programa. Sí, además muy completo y además, como muy bien estaba señalando el compañero desde Brasil, estamos en pleno desarrollo de los acontecimientos. Yo creo que hay algunas claves que se pueden ya ir trabajando, pero que hay otras que todavía no podemos contar con ellas porque no se ha solucionado el problema y tenemos que ver cómo se van produciendo las cosas. A tu parecer, ¿cuáles serían esas claves? Bueno, yo creo que para empezar hay que tener en cuenta que la situación de polarización política e ideológica, pero también social, hemos visto también un aumento de la desigualdad durante todo el gobierno de Bolsonaro, se ha ido alimentando durante todos estos años y vemos a un Bolsonaro que parece que ve su obra desde la distancia. Y esto yo creo que es importante, porque si lo ve desde la distancia es porque no hace falta siquiera que esté allí. Es decir, que tiene bastante más, que el planteamiento, o sea, que la organización de esos grupos está bastante consolidada, lo cual es peligroso. También creo que otra de las claves es ver esto no solamente en clave local brasileña, sino también en clave regional e internacional. Hemos visto cómo este tipo de grupúsculo, de esta ideología, no sé si podemos llamarle fascista, pero sí por lo menos de derecha extrema o de extrema derecha, se ha ido consolidando y ha ido consolidando unas relaciones internacionales en América Latina, pero también con referentes en otras partes del mundo, y cómo están actuando como una fuerza
organizada. Se vio en la cumbre que tuvieron en Ciudad de México en el año 2022, donde, por cierto, asistió el hijo de Jair Bolsonaro, y donde ya estaban estableciendo que iban a hacer agendas conjuntas con respecto a intervenir, en este caso, en América Latina. Después también creo que otra clave es Brasil en sí. O sea, Brasil hace no tanto era esa gran esperanza, esa gran potencia emergente que iba a cambiar las dinámicas mundiales, no solamente las suyas propias, y de pronto se convirtió, a raíz del triunfo de Bolsonaro, en un país paria a nivel internacional, y ahora en un país completamente sumergido en el caos y en la crisis. Tendríamos que plantearnos también a quién beneficia que un país con esa potencialidad se encuentre sumergido en una crisis que va a afectar también al papel que pueda cumplir a nivel internacional. Otro elemento también creo que es importante con respecto a la victoria de Lula. Lula y el PT se han visto inmersos en una persecución política, mediática y judicial que llevaron, en el caso de Lula, judicial contra él, pero también el lawfare contra Dilma Rousseff. O sea, hemos visto cómo ha habido esa persecución y llegan a este momento, llegan de nuevo al poder debilitados por todo lo que ha pasado previamente, y encima esta situación de crisis le obliga cada vez más a tener que ampliar sus alianzas y, por lo tanto, a no poder llevar un programa propio. Carmen, yo creo que realmente es un escenario bastante complejo. Carmen, vamos a sumar al diálogo a Aníbal Garzón, analista internacional que está en Barcelona, para conversar sobre este tema. Yo creo que todos los... saludos, Aníbal, bienvenido. Yo creo que todos los... Gracias. Y para Carmen también. Gracias. Yo creo que todos los caminos están conduciendo a Roma. O sea, Bolsonaro no asiste a la toma de posesión, decide viajar a Estados Unidos. Eso es una señal de que no está realmente entregándole el poder. O sea, si lo analizamos hasta desde el punto de vista semiótico, ahí hay una descripción perfecta, hay una imagen perfecta de que Bolsonaro no le entrega el poder a Lula. Y va a Estados Unidos. Fíjese usted, ahora está enfermo, ahora reportan que está ingresado con dolor de tripas, ingresado en una clínica de Orlando, en Florida. Pero Bolsonaro pues se desliga de todo esto, dice que él no ha tenido nada que ver con esto, incluso condena lo que está sucediendo. ¿Qué tú crees de todo esto, Aníbal? ¿Será tan inocente Bolsonaro o esto lo tenía bien pensado? Bueno, yo creo que hay una retahíla de sucesos, ¿no?, que dejan claro que esto no ha venido sin una explicación, sino toda una planificación. No hay que olvidar que Bolsonaro no acepta lo que es el resultado electoral, no acepta lo que es un cambio de gobierno, no acepta lo que es la victoria del PT, por lo tanto no acepta, ¿no?, lo que es en la investidura, ¿no?, de darle el lazo a Lula, ¿no?, como cambio de presidente. Esa es la primera idea. No acepta lo que es la derecha y ultraderecha de Brasil, representada por Bolsonaro. Por lo tanto, lo que empiezan a hacer ver es una falta de legitimidad por parte de Lula y su victoria. Hablan de corrupción, hablan de que se ha habido fraude, hablan, ¿no?, de diferentes mecanismos. El hecho ya de irse a Estados Unidos, Bolsonaro, claro que hay una retahíla de planificación de suceso. Va a Estados Unidos, no olvidemos que finalmente, pues, ¿no?, el imperio, ¿no?, que marca muchas veces lo que es esa política, lamentablemente, ¿no?, por sus injerencias en el patio trasero, como lo llaman, ¿no?, con la doctrina Monroe, va a Estados Unidos porque es en el sector donde se enfoca previamente esa tendencia, ¿no?, de que se le llama de la nueva ultraderecha trampista, y va exactamente a esa cuna, ¿no?, que es Estados Unidos. El hecho de él decir que no ha sido nada, que está enfermo, una estrategia que han utilizado a veces incluso otros dictadores. Fujimori también, cuando decían, ¿no?, que tenía que ir, ¿no?, a juicio, se puso malo. Pinochet incluso también, cuando le decían que tenía que ir, ¿no?, a juicio, se puso malo y de repente se levanta. Por lo tanto, es una estrategia, ¿no?, que suelen hacer este tipo de actores. El hecho que él, estando allí en Estados Unidos, vemos lo que hay, sobre todo, de intentar decir que él no tiene nada que ver, lo que es una población. Y cuando hay que tener en cuenta que lo que hay no es una transferencia de poder. Puede ser que Lula tenga el gobierno, pero Lula no tiene el poder. Todo eso ha comentado un poquito Carmen, del impeachment, de la persecución política que hay, el poder judicial, el poder mediático. No hay que olvidar que un poder no es un presidente. Ya le dijo Frei Beto, le comentó a Lula cuando fue ministro de Educación en el 2003-2004, dice: tú tienes el gobierno, pero no tienes el poder. Quien hay el poder todavía en Brasil es un poder del establishment, es un poder de una oligarquía, es un poder mediático, es un poder judicial. Por eso viene
ese golpe que se dio contra el PT no es un golpe hoy en día militar, es simplemente de todo un mecanismo de mediático, ideológico, judicial, incluso en el tema parlamentario. No hay que olvidar que también se ha tenido un boom mediático importante a esto cuando se ha dado otro golpe de Estado hace un mes en el caso de Perú. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente las oligarquías no son democráticas y lo que han intentado evitar ha sido un modelo de desarrollo nacional, como bien comentaba Carmen, el hecho de Brasil, esa potencia hegemónica con BRICS. No hay que olvidar que también tiene una alianza con el tema internacional, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Yo creo que toda esta retahíla de sucesos hay detrás. No es un golpe en el sentido de que iba a triunfar, pero es dejar claro que Lula no tiene la legitimidad y el país está dividido al 50%. Esto va a llevar a una retahíla posterior de sucesos para intentar desprestigiar el gobierno de Lula. Ahora, el corresponsal nuestro acababa de informarnos que ya han sido derribadas 3 torres eléctricas, un atentado que ha tenido en una zona del país, ahora no la recuerdo muy bien, pero bueno, él puede dar testimonio de esto. Y la semana pasada aquí en Detrás de la Razón nosotros hablábamos precisamente de lo difícil que pudiera ser para Lula realmente conseguir la estabilidad del país, atendiendo que fue una elección prácticamente de 50 y 50, fueron muy pocos puntos de diferencia, décimas de diferencia en honor a la verdad. Por tanto, Bolsonaro tiene muchos seguidores dentro de Brasil. Esto que estamos viendo hoy, este escenario que se está viviendo en Brasil en el día de hoy, pudiera ser el inicio de una gran crisis, una crisis bastante difícil de llevar por Lula. ¿Qué me dices, Carmen? Bueno, yo creo que efectivamente es así, o sea, la crisis ya está, ese resultado yo creo que da cuenta de que existe esa crisis porque hay una gran polarización y yo creo que la diferencia, y esto es lo más dramático de esta situación, es que el sector bolsonarista parece estar más, no sé si organizado, pero cohesionado. En el caso de Lula, como vemos, no tiene más remedio que abrir y que abrirse a implementar alianzas y a tratar de, dentro de lo que sería un planteamiento democrático, porque al final eso es lo que han hecho, se han conseguido que el debate ya no sea otro que democracia o no, dentro de ese planteamiento ampliar sus alianzas, lo que también va a determinar las políticas que pueda activar y que pueda implementar con respecto a la política interna, que es muy importante porque, insisto, Brasil también viene atravesando una pérdida de poder adquisitivo de sus clases populares. Hemos visto como la pobreza extrema llegó a cifras impensables en 2021 tras la pandemia, y eran situaciones que un país como Brasil, que venía de todo lo contrario, no estaba ni siquiera capacitado para poder sobrellevar. Es muy difícil revertir esa situación socioeconómica que realmente sería como el primer mandato de Lula en medio de una crisis política de las dimensiones que estamos hablando y teniendo que establecer alianzas con sectores muy diversos de la sociedad, ya solo desde una perspectiva de democracia versus no democracia. O no creo que vayan a llegar a implementar una dictadura estándar, pero llegados a este punto no sabemos hacia dónde puede conducir esto. Igualmente quiero insistir, creo que esto a nivel internacional interesa porque un país como Brasil, que es un país muy potente y que tiene una gran potencialidad a nivel económico y también a nivel político por las relaciones que puede establecer, es un país debilitado, realmente beneficia sobre todo a quienes no están de acuerdo con que cambie el orden mundial hacia el multilateralismo. Creo que pese a que efectivamente Joe Biden ha condenado estos hechos y que creo que se vaya a posicionar con Bolsonaro, sobre todo por su propia política interna. Bolsonaro es Donald Trump, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que tiene su propia lógica, pero que realmente se celebran la situación crítica que vive Brasil porque dejan a Brasil fuera de juego. Y Brasil fuera de juego interesa. Yo decía con cierta ironía al inicio de nuestro programa que dónde estaba Donald Trump, que dónde estaba Bolsonaro, porque evidentemente el experimento, comenzó en Washington en el 2021 y realmente ha venido a hacer práctica ya con resultados, con esto de los atentados que estamos viendo en otra parte de Brasil, en el gigante sudamericano. Pero hay que tener en cuenta lo que tú decías, o sea, Biden apoya a Lula, telefónicamente conversaron, lo ha invitado incluso a la Casa Blanca, a Estados Unidos para el próximo mes de febrero, y condena lo que está sucediendo. Pero detrás de todo esto hay un escenario muy parecido
sido en Estados Unidos con Donald Trump. Recordemos que Donald Trump quiere seguir siendo presidente de Estados Unidos y está buscando quizás de alguna manera una alianza estratégica con el gigante sudamericano. Aníbal, ¿cómo lograr interpretar esta relación paralela entre supuestamente los demócratas en Estados Unidos, la izquierda en Sudamérica y la reserva de la derecha en stand-by? ¿Qué me dices? Bueno, la primera tesis es que no hay gran diferencia y tenemos en cuenta entre lo que es la política internacional de republicanos y demócratas. Muchas veces puede estar en las formas, pero no en el fin. Finalmente hay una estrategia detrás de otro tipo de organismos por parte de Washington. Yo creo que lo que están teniendo en cuenta en el caso de Brasil es un toque que aunque Biden haya aceptado, ¿no? Porque hay una legitimidad internacional en la victoria de Lula, y que haya aceptado en este caso Biden no quiere decir que esté de acuerdo con el gobierno de Lula. Yo creo que es un aviso que le ha hecho también por parte de Estados Unidos a Brasil. ¿Qué sucede? Que Brasil, como estamos comentando, es una potencia internacional y regional. Brasil es el campo clave de América Latina. Brasil es el que puede decir, no olvidemos que, por ejemplo, Bolsonaro sacó a la CELAC, sacó a Brasil, ahora ha vuelto a entrar Lula. ¿Quieren saber qué Lula? Porque puede haber dos caras, puede haber un Lula. No olvidemos, finalmente, es un gobierno más socialdemócrata, no es un gobierno ultrarrevolucionario, no ha hecho asamblea constituyente, no es un país del ALBA, es un país del Mercosur con un desarrollo nacional que busca más esa soberanía, pero no grandes cambios en profundidad. Y ya tenemos los años, ¿no?, que ha habido tanto de Lula como de Dilma Rousseff. Lo que tienen que tener en cuenta aquí es hacia dónde va Brasil. Y es un primer aviso que también se le ha dado. Si te mueves, cuidado porque puede pasar ciertas situaciones. Si quieren saber qué posición va a tener Brasil en la esfera regional de América Latina, qué posición va a tener Brasil con Venezuela, qué posición Brasil va a tener, ¿no?, respecto ahora mismo, por ejemplo, que ha pasado en Perú, qué posición va a tener Brasil con el tema de Ucrania, su cercanía en el caso de Rusia y de China, qué es lo que va a hacer. Y al final hay golpes que son mediáticos y golpes de atención. No es un golpe para derribar un gobierno, pero es un golpe de atención. Y aquí no hay diferencia entre el trumpismo, podemos decir, y la línea demócrata. Ellos simplemente siguen su política del patio trasero. Y creo que eso es lo que hay. Entonces, hay que situar, y bien comentaba un poco Carmen, que es el tema de esa alianza que va a tener Lula dentro. No olvidemos que había gente como Temer que dio el golpe de Estado a Dilma y era el vicepresidente y era de un país, de un partido de la oposición luego. Entonces, ese gobierno amplio que puede llevar a Lula también va a tener sus consecuencias a veces si no se genera una unidad. Y eso es lo que puede provocar también esas injerencias por parte del norte. Yo creo que finalmente lleva claro que Lula tiene una legitimidad, y no alargarme mucho más, amplia. Le ha aplaudido a Lula, el Parlamento Europeo aplaudió a Lula, no lo ha hecho con otros presidentes como Evo Morales y menos como Maduro, que han condenado constantemente a Venezuela. Tiene una legitimidad internacional potente, tiene una legitimidad bien considerada, igual que Mujica en Uruguay. Hay una izquierda bien considerada y una izquierda que más les atacan los medios de comunicación como Nicaragua, como Cuba, como Bolivia, como Venezuela. En este caso no. Pero el ataque constante por parte del norte hacia el sur sigue vigente. Y Brasil está en ello también. Por lo tanto, yo creo que es una prueba para saber hacia dónde va a ir el gobierno de Lula, a romper algunas relaciones norte-sur o a seguir reproduciéndolo. Yo creo que es un aviso que le han dado. Se me está acabando el tiempo del programa, pero quiero aprovechar el minuto y algo que me queda, Carmen. Indiscutiblemente el fascismo está ganando fuerza. Yo creo que Donald Trump hizo mucho, ponderó mucho esto y exaltó de alguna medida esos valores. Hay respaldo, como decía Aníbal, de la comunidad internacional, desde la Unión Europea hasta los países latinoamericanos. Pero hay que ayudar a Lula. Si Lula no pone mano dura, ahora es el momento, ¿o se le va de las manos, se le puede ir del control todo lo que está sucediendo en Brasil? Bueno, yo creo que de momento hemos visto que sí que puso dentro de sus capacidades, pero sí que puso mano dura con respecto a lo que estaba ocurriendo. Insisto, dentro de sus capacidades. Creo que también hay que entender que, como bien se estaba explicando, realmente Brasil ahora mismo está en juego. Todos están buscando ganarse, digamos, el puesto del gran aliado de Brasil en este contexto, y Lula pues tiene esa posibilidad, o sea, tiene esa capacidad de poder de alguna manera estar en medio y ahora mismo contentar o no contentar a todos, pero que todos traten de acercarse a Lula. Creo que es complicada la situación que está viviendo Brasil, que, como he dicho para empezar, esto no viene de las elecciones, esto se ha ido alimentando durante años. Ese discurso teóricamente de lo políticamente incorrecto, que casualmente siempre va contra los vulnerables y no contra los poderosos. Por ejemplo, con el COVID, yo hago lo que yo quiero, me da igual a quién afecte. Con los impuestos, no hay que pagar impuestos aunque eso suponga no construir un hospital. Al final, si nos damos cuenta, el discurso teóricamente rebelde de este tipo de perfiles políticos
siempre beneficia el status quo y a los poderosos. Y esto, desgraciadamente, se está reforzando mucho, no solamente en Brasil, pero desgraciadamente también en Brasil llevan ya muchos años escuchando a Bolsonaro, llevan ya muchos años viendo cómo ese debate político interesado, esa polarización hacia los debates que le interesan a los perfiles como el de Bolsonaro, copaban los medios de comunicación, incluso copaban los debates políticos. Realmente ha sido un elemento de distracción que nos ha polarizado a todos hacia donde nos querían tener y hacia este enfrentamiento donde parece que son ellos o nosotros, donde no hay más alternativas y de alguna manera eso también noquea o imposibilita las capacidades del gobierno de Lula o de quien hubiera llegado al gobierno. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, gracias Aníbal también. Les agradezco en nombre del equipo del programa sus análisis en Detrás de la Razón en esta edición con un formato especial atendiendo a la magnitud de los hechos. Un abrazo desde Teherán. Gracias. Bueno, así va el mundo por Sudamérica. El presidente de Brasil, Lula da Silva, también se reunió con gobernadores y representantes de los estados del país. Esto puede ser un símbolo de unidad en defensa de la democracia, pero en las calles de Sao Paulo, de Río de Janeiro, de Brasilia y otras ciudades del país se están realizando diferentes concentraciones para apoyar a Lula, pero al mismo tiempo para exigir castigo a los que atacaron las sedes del poder público. Hay que esperar. Esperemos la sentencia y también el desarrollo de los acontecimientos. Mañana estamos de vuelta por aquí, por Hispan TV, en otra crisis en Sudamérica. Un poco más al centro, vamos a Perú. ¿Qué está pasando en Perú? Pues ya hoy suman unos 18 muertos en esta sola jornada en una manifestación en uno de los pueblos de ese país. Mañana volvemos aquí por Hispan TV a Detrás de la Razón. Gracias por acompañarnos.